Bienvenidos una vez más a mi encuentro con Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos en este día contarte una historia que va a traer mucha fortaleza a tu vida. Vas a conocer la historia de una pareja que ha pasado diferentes procesos en esta vida, pero están aquí para contarnos cómo el Señor, cómo Dios le ha ayudado a salir de toda situación. Así es que ponga mucha atención porque lo que Luis nos va a contar y lo que Evelyn nos va a contar, es algo impresionante que te va a ayudar a ti a ver que cualquier cosita que tú puedas estar pasando es poca cosa. Así que bienvenido Luis, bienvenido Evelyn, bienvenida. Saluden a los hermanos, por favor, y a los amigos que nos ven. Amén. Las damas primero. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, agradecidos en este día de que el Señor nos ha renovado el contrato de vida y que podemos compartir con ustedes sobre el testimonio que Dios ha permitido en nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Estamos súper felices de esta invitación, Pastor Orlando, y a esa audiencia hermosa. Esperamos que pueda ser de edificación para sus vidas. Amén. A todos y a todas, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a la vez, le queremos bendecir con la bendición del eterno Dios y pedirles a ustedes que escuchen con atención lo que vamos a compartir con ustedes en esta jornada. Vamos de una vez a ver este caso tan interesante que Dios ha permitido que este día ellos nos cuenten. Mire, Evelyn viene de un trasfondo familiar muy diferente a lo que es el trasfondo de Luis, en todo el sentido de la palabra. Y Dios comenzó a obrar en esta familia y sobre todo en Luis desde la niñez. Luis, cuéntame cómo fue tu niñez, si fuiste un niño deseado, si tus padres anhelaban tu llegada antes de ver lo de Evelyn, ¿verdad? Pero cuéntanos eso. Bien, primeramente decir que mis padres se conocieron bastante jóvenes, estuvieron involucrados en un noviazgo no tan sano porque se supone que el concebir una criatura conlleva una responsabilidad que viene a partir de un matrimonio, de la unión legal, de la unión, en el caso de la fe, de la unión o pacto con el eterno Dios. En este caso los dos se enamoraron y mi madre quedó embarazada estando ellos de unos 19, 20 años de edad. Entonces la familia de mi padre pues entonces no aceptaba a esa criatura porque mi padre era un joven, un muchacho que estaba estudiando y le podía dañar su futuro. Entonces, las alternativas, según me cuenta mi madre, era de que debía abortarme. Y ahí inicia una lucha por mi vida. Mi madre me cuenta que estando en la maternidad donde nací, unas siervas de las que siempre van a evangelizar y le estuvieron comentando de que no cometa ese error, que no me aborte, porque ellas sentían del Señor de que la criatura que venía a través de ese vientre era una persona ungida, llena del Señor y que iba a servirle. Entonces mi mamá continuó con el esfuerzo de no hacerlo. A ella le motivaron familiares de parte de mi padre a que debía abortar y ella se negó a hacerlo. Así que se mantuvo firme en su convicción de que yo naciera. Vine al mundo. Ella vivía, se había criado porque venía a ser huérfana de madre
su padre le había dado en adopción a unos familiares, a unas personas, a unos amigos cristianos. Y allí entonces en ese hogar nací. Poco tiempo después ella me lleva a casa de mi abuela y ahí inicia un vaivén de mi persona entre temporadas con mi madre y otras tantas más en casa de mi abuela, que también vivía en los Estados Unidos y no podía tenerme todo el tiempo. Así que tuve que vivir entre internados, entre tíos, 2 años en un internado donde yo no veía familiar, donde no sabía de mi madre, no sabía de mis familiares, de mis hermanos. Mi madre en los años a finales de los 70 se casa con quien es su esposo, el padre de los hijos, mis hermanos, de madre. Y yo quedé solo en el sentido de que no tenía una raíz, una base de familia, como comúnmente se tiene. Y el afecto de mis padres también, carecí bastante del afecto de mi papá, porque también se casó con una norteamericana y se fue a Estados Unidos. O sea, no te criaste ni con tu mamá, Ni con papá. ni con tu papá. Ni con papá, así es. Básicamente te criaste con tus tíos y con tu abuela. Y en cierto modo rodando porque yo al no tener una raíz, tampoco mantuve una raíz en ningún hogar. Duraba temporadas, como dije, en casa de mi madre y otras más en casa de tíos. En el año 84 aproximadamente, yo tuve una batalla, mi segunda batalla por la vida, y es que al nacer mi hermana, mi única hermana hembra de parte de madre, ella tenía sarampión. En esos años, esa enfermedad no tenían la tecnología actual como para tratarla. Y yo, por cuidarla, por protegerla, dormía con la niña en la cuna y me pegó el sarampión. Entonces yo entré en una crisis, estaba en casa de mi madre, en la cual fui desahuciado de sarampión y estuve a punto de morir. Mi madre, cruzando a la maternidad de Los Minas, en la San Vicente de Paúl, se encuentra con un tío mío, de parte de mi padre, el cual se sorprende al verme y dice que me estaban buscando, que querían verme, que mi abuela sentía verme, que ella estaba preocupada. Entonces me llevan a casa de mi abuela. Y allí en casa de mi abuela, pues lloraban, me acostaron en una cama ahí, y yo todo lo que comía lo echaba hacia afuera. Estuve ya que no tenía fuerzas. Luis, pero el Señor perdóname que te interrumpo. Si tú tuvieras que nombrar un responsable de tu educación, ¿a quién tú nombrarías entonces? Yo diría que de tu crianza, de tu educación. Yo me identifico más con mi abuela paterna. Ella llegó a ser mi consejera, mi padre y madre a la vez, en el sentido de que siempre estuvo atenta a mis necesidades. Ya era una persona que empezaba a envejecer y no vivía en el país, y aún así procuraba siempre de tenerme cerca. Yo le atribuyo la responsabilidad de mi acción, de mi formación. ¿Y la relación con tu padre que te engendró, cómo fue? Era distante, entre distante y cercana a la vez, porque yo, inocente, no tenía la visión de que me hiciera daño el no verme, no lo percibía de esa manera. También vivía en Estados Unidos él, pasaba cuando venía ligero tiempo, horas conmigo, 2 días, como mucho, unos 3 días. Eso, si sumamos los años que tengo, yo diría que con mi padre toda mi vida lo que he pasado es alrededor de una semana completa. ¿Cómo? Explícame otra vez. Dilo otra vez. Sí, sumo. No, dilo otra vez porque... Si sumo los años de mi vida, 48 años, yo creo que solo he pasado una semana completa con él. Una Dios semana santo. de toda mi vida.
¿Y con tu mamá esporádica? Sí, esporádica. A mi mamá la veo, o sea, yo voy a su casa, tengo una muy bonita relación con ella. Pero a distancia. Sí, se puede decir a distancia. Podríamos decir, es más cercana que mi papá, obviamente. ¿Y de quién tú recibías consejos? Ya un poco grandecito, de ese cuidado que los niños necesitan. ¿Recuerda quién se te acercaba, abuela, tío, padre, no sé, que te diera consejos? Sí, yo puedo decir que tuve tíos que se sentaban a aconsejarme, yo a buscar consejos, a pedir consejos. Yo tenía en mi corazón la necesidad de un padre y yo procuraba amistad con hombres mayores, o sea, personas que podían ser mis padres o abuelos. A falta de mi abuela, para cuando ella estaba en Estados Unidos, pues yo buscaba a un señor vecino, a un tío, wow. Para que me orientara, porque yo necesitaba el calor, yo necesitaba la orientación de un hombre, de un padre específicamente. Déjalo ahí, Luis, déjalo ahí. Escuchen esto ahora, porque por eso le decíamos que nos detuviéramos bien para escuchar bien el testimonio. Ya escucharon el trasfondo de Luis. Ahora, Evelyn, escuchen esto ahora. Evelyn, ahora háblanos de ti. ¿Cómo fue tu niñez? Si fuiste una niña deseada, si tus padres, te criaste con tus padres, si te educaron tus padres. Háblame de eso. Bueno, en mi caso, yo vengo de un hogar donde obtuve mucho amor, donde mi papá hasta el día de hoy, que yo tengo ya 43 años, todos los días él tiene que llamarme, saber qué yo hago, si yo comí, todo. Se involucra de una forma extraordinaria. Mi papá es para mí ese hombre que forjó mi carácter y quien me dio esa seguridad que hoy, gracias a Dios, puedo gozar. Y mi madre, que murió hace ya alrededor de 20 años, fue una mujer súper extraordinaria, una mujer que todo el mundo quería, una mujer con quien tú podías tener ese consejo, esa amistad, ese cuidado, esa orientación. Todo yo, gracias a Dios, lo tuve en ese círculo familiar con mis hermanos, que gracias a Dios también están ahí, están todos, y tenemos una hermosa relación que lo aprendimos de ellos. Wow, o sea que hasta el día de hoy tu papá te trata como una bebé. Como una bebé. ¿Se pudiera decir así? Sí. Hasta literal, el día de hoy, de 43 años. Literal, así es. Y contraste del cielo a la tierra con Luis, ¿verdad? Así es. Wow, Dios mío. Decir que la última vez que yo vi a mi padre, yo no la conocí a ella y yo tengo con ella este año 28 años de relación. O sea que antes de eso fue la última vez que vi el rostro de mi padre. Wow. Y está vivo, pero soy un huérfano de padre vivo. Bueno, vamos a seguir tomando apuntes. Evelyn, tú vienes de una experiencia religiosa católica. Así es. ¿Cuántos años duraste en el catolicismo? Bueno, yo estuve casi toda mi vida. Nací en la Iglesia Católica. Mis padres eran personas que se dedicaban a la iglesia, que estaban en los grupos, que no eran católicos, que iban un día. No, a nosotros nos llevaban a la misa, nos bautizaron, hicimos primera comunión, todo lo que se hace en la Iglesia Católica, todas esas cosas, nuestros padres nos llevaban hacia allá. Wow. Incluso tuviste una experiencia que alguien llegó a decirte que si tú te salías de la iglesia, ¿cómo fue eso que me dijiste? Si te salías de la Iglesia Católica. Una persona que conocimos en el trayecto de vida
cuando comenzamos a compartir, porque siempre nos veía con ese, ellos eran evangélicos y compartíamos la palabra y a veces como que ellos me veían como no, tranquila, que nosotros no vamos a cambiar tu forma de pensar, no tengas ese miedo, porque como que veían que yo siempre tenía una distancia entre lo que ellos eran y lo que yo era. Y ella me dijo, el día que, hizo un comentario, el día que esa venga a los pies del Señor, que venga para este lado, hasta el Papa va a renunciar. Luis, tú naturalmente, me imagino que también te criaste, excúsame el término, un poco salvajito, ¿verdad? Salvajito. ¿Verdad? Como que, ¿no? Como yo, Sí, como me sí. crié yo, que Dios ha tenido demasiado misericordia Como de mí. animalito del campo. Pero tú eras como, ¿verdad? Tú eras como un ping-pong, donde Sí. te tiraban, Ahí caía. ahí caía. Ahí caía. En algún momento te acercaste al Evangelio o al catolicismo. Increíblemente, sin familia, sin familia de base, yo en el año 85 aproximadamente, detrás de la casa de mi abuela, había una iglesia evangélica. Y fue la primera vez que yo escuché, ¿Qué edad tenía ahí? como 9 años. Ok. Y fue la primera vez que escuché hablar de la Biblia y predicar a una dama, una sierva del Señor que estaba en ese tiempo predicando. Y se me grabó hasta en los tuétanos el pasaje de Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo me quedé con eso, y me quedé con eso, hasta el sol de hoy, hasta mis últimos días me lo llevaré. ¿Y qué era lo que se había perdido en mí? Yo era un niño, pero me trabajó. Luego, en el año 90, ya de haber pasado ciertas dificultades para llegar a mi adolescencia, en plena adolescencia y apertura hacia la juventud, mi madre me lleva con ella a su casa y ella era cristiana, evangélica, es cristiana evangélica. Fue criada en un hogar cristiano evangélico y me invita a una iglesia en un apartamento cercano a su casa, y en el año 90 dije sí al Señor Jesús. Con todos los resentimientos en mi corazón, acepté al Señor. Desde ¿Qué edad tenía ahí? unos 13 años. 13 años. 13 aproximadamente. Ahí se 13 pudiera años. decir que llegaste al Señor. Fue mi primer acercamiento con el Señor, y ahí empecé a gozarme en Él, a tocar todo tipo de instrumentos de manera rústica en una iglesia, en un apartamento que se estaba levantando como Campo Blanco, Sabana Perdida. Y por poco tiempo, porque entonces volví, antes ya finalizando el 90, principio del 91, casa de mi abuela que había retornado de Estados Unidos. Entonces me aparté de los caminos. Estaba muy jovencito, muy crudo, y empecé a conocer... Y nadie que te ayudara. No, al te contrario, mi aconsejara. abuela no era ni siquiera devota de la religión católica romana. Wow. O sea, era un hogar agnóstico, diría. Mi padre es un ateo, o sea, no cree. Entonces esa influencia y ese resentimiento de no tener afecto, pues llevaron a mí a involucrarme en artes marciales. ¿Quién sustentaba tus estudios, diríamos, del colegio? Antes de llegar a la universidad, el colegio. ¿Quién, por ejemplo? ¿Tú Sí. se recuerdas quién te ayudaba ahí? Bueno, mi abuela y tíos. O sea, yo tenía el apoyo de tíos que me apoyaban, me aportaban en mí, y mi abuela, que siempre estaba cubriéndome en cuanto a las necesidades. Yo también aportaba haciendo oficios, tareas en el sector, en la organización donde vivíamos, para también ahorrar mis pesitos y yo comprarme mis cosas. No era que yo tenía una necesidad precaria, que no tenía ropa, no tenía... Sí, a mí me enviaban mis ropas de Estados Unidos, pero eso no llenaba la necesidad primaria de afecto, y mi corazón sentía mucho resentimiento, mucha amargura, mucho odio
mucha rabia. ¿Recuerdas si te deprimías? Todo el tiempo lloraba, me involucré con artes marciales, defensa personal, era sumamente, extremadamente violento. Yo no creí en nadie. Al estar alejado de los pies del Señor, con convicción de la existencia de Él, yo era brutalmente agresivo, o sea, porque no tenía afecto en mí, no había amor en mí, en mi corazón. Yo nunca celebré un cumpleaños, nunca tuve la celebración de un cumpleaños, nunca fui infantil, diríamos. Y hasta que en el año 97 tuve una eventualidad en el sector donde mi abuela vivía cuando estaba en vida, y yo me mudé, me refugié en casa de mi madre en Sabana Perdida, y ahí entonces retomo la senda hacia la iglesia cristiana evangélica. Y entonces un día me encuentro en el camino, o el Señor puso en mi camino, que no fui que la busqué, a quien hoy en día es mi esposa, que era una niña de 15 años. Sí, pero tú la conociste a ella siendo evangélico o no perteneciendo a ningún al cristianismo. Bueno, yo era conocido como evangélico en el sector y yo estaba visitando la iglesia, pero Pero no. ella era católica. Sí, totalmente católica. ¿Y entonces qué hiciste ahí? ¿Te fuiste a lo católico o qué? Enamorado estaba al fin, y como yo estaba tibio en la fe en la iglesia, yo visitaba la iglesia, pero no estaba de lleno. Tenía experiencias sobrenaturales, tuve experiencias sobrenaturales y de sanidad interior terribles. Encuentros espirituales con el Señor, cosas terribles, pero no estaba, nueva vez no había firmado mis pies en la fe hasta. Entonces, enamorado al fin, pues ella estaba visitando la iglesia, pertenecía a la Iglesia Católica Romana, pertenecía a grupos juveniles, y yo sentía en ella un refugio, sentía en ella paz. ¿Hiciste vida de iglesia en la iglesia católica? Diríamos que sí, pero yo nunca fui católico. ¿Cómo que nunca fuiste? No. ¿Y tú no aspirabas a casarte con ella? Sí. Pero para casarse no tiene que ser católico. Era justo y necesario. Sí. Yo nunca me había bautizado en la iglesia católica, yo nunca profesé fe católica. Cristiano, sí, en el 90, pero nunca fui a las aguas, por ejemplo. Doctrina pentecostal, escuela bíblica. Tomé escuela bíblica y lo que conocía era pandero y güira y tambora en una iglesia. O sea, yo no conocía otra cosa. Caíste al final con allante como sea, porque si tú nunca fuiste católico, tuviste que allantarla a ella o allantar a la iglesia, sí. Porque entonces tú estabas ahí y ellos sabían que tú no eras de ahí, ¿o qué? ¿Cómo te decían? Sí, sí. Los jóvenes del grupo juvenil allá en Sabana Perdida, que me conocieron en el 90, ellos decían, pero ¿y ese no es Luis, el evangélico? Le decían a ella, ¿qué busca él aquí? Porque él es evangélico. Nosotros lo conocemos como evangélico, porque así me conocieron cuando estaba en mi adolescencia en el 90. Wow. Entonces ellos no me veían a mí en una iglesia católica dando brincos de juvenil, y allí en la iglesia católica pues pasé a ser parte del liderazgo juvenil, teatro, abrimos un grupo de teatro, desarrollamos, pero yo no era católico. Yo quiero que sepan que lo que estamos haciendo todo esto es un preámbulo para comenzar a contar. Todavía no hemos comenzado a contar lo que es el fuerte de esta historia, porque los elementos envueltos en la historia de esta hermosa pareja son variados, son distintos y son terribles. Y desde enfermedades catastróficas, porque en el caso de Luis quedó inválido, en el caso de Evelyn, pues él tuvo que trabajar con un cáncer. En el caso de un hijo, tuvo que bregar con Guillain-Barré, ¿verdad? Y otras cosas. Sí, varias enfermedades. Tuvieron que, en un momento dado, perdieron todo lo que tenían, casa, vehículos, y realmente ellos la han pasado difícil
intentaron un divorcio, Sí. ¿verdad? También. Y todo esto se le va a contar. Pero toda esta voltareta, es para que usted vea cómo realmente la mano de Dios no le faltó nunca. No le ha faltado nunca. Y ustedes van a ver a qué ellos se dedican. Porque también es algo impresionante saber a lo que ellos se dedican. Y cómo con ese trasfondo familiar tan distinto, tan diferente. Yo debo reconocer que solo dicen los psicólogos y todas las personas que trabajan con salud mental y con las emociones, siempre destacan, ¿verdad?, la importancia de criarse con mamá y papá, la importancia de tener un guía, ¿verdad?, que en el caso de Luis nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Acaba de decir que en todas sus 40 y cuánto, en todos sus 48 años ha estado, ¿cuánto con tu papá? Una semana como una semana. contabilizando los días y las horas. Impresionante. Una semana. Eso es impresionante. Todo esto forma parte de ese preámbulo que estamos haciendo, de ese corchón, para que podamos entender la grandeza de Dios, el milagro de Dios en la vida de ellos. Todo se lo vamos a contar. Luis, entonces ya decides finalmente declarártele a Evelyn, ya siendo, te dedicaste, te involucraste en el catolicismo. Evelyn, tú llegaste a creer en él, tú no tenías duda en lo que él estaba haciendo, si lo que buscaba era conquistar, tú no estabas insegura, porque ya cuando comenzaron a hablar, yo me imagino que él te contó algo de su vida que a ti debe haberte puesto los pelos de punta, una muchacha de 15 añitos. Una popi, Sí, un guaguaguá. Sí. O sea, es un problema. ¿Qué te pasó por la mente, mía? Bueno, nosotros tenemos una historia y es que nos conocimos 2 veces en 2 lugares distintos, sin saber que era la misma persona. Resulta que cuando nos conocimos, yo estaba buscando un libro donde un amigo de él. Y cuando llegamos, una amiga nuestra, porque todavía es nuestra amiga, hermana, y fuimos a buscar ese libro y con quien nos encontramos fue con Luis, no con el amigo. Entonces, él nos comenzó a hablar porque él siempre ha sido de hablar, de hacer historias, de contar cosas y de ir a profundidad. Entonces nos contó sobre su vida, cómo él estaba queriendo salir de esas situaciones amorosas, relaciones que él tenía con novias distintas. Entonces, nosotras, eso nos impresionó porque ambas éramos 2 muchachas que estábamos criándonos con nuestros padres, donde estábamos dentro de una burbuja y no nos imaginábamos que alguien pudiera tener una historia así por la juventud nuestra. Entonces, ese día nosotros duramos un buen rato hablando, que inclusive ya mi mamá se estaba preocupando porque no llegábamos. Entonces nos despedimos y él nos dijo que él no vivía por ahí, que él estaba de visita. Yo no imaginé que iba a volver a verlo, porque además ese día yo no vi bien su rostro porque estaba oscureciendo ya. Pues en otro momento yo comienzo a ver a un muchacho de lejos, que se sentaba en una casa y me llamó la atención. Entonces, un niño que era del vecino,
Yo un día estaba ahí en el frente de mi casa, en un jardín que hay delante de la casa de mis padres, y yo estoy mirando y yo le pregunto, yo digo así, como que me salió así como natural. Y ese muchacho vivirá en esa casa. Y el muchacho, el niño, dice, yo lo conozco, él es mi amigo, ay, le voy a decir que tú estás enamorada de él. Y yo, no, muchacho. Y se fue para allá, se fue a decirle. Y entonces ahí como que comenzamos a tener ese contacto visual de lejos. Duramos alrededor de un mes viéndonos desde lejos y siempre yo quería estar ahí afuera como haciendo el galanteo y tratando de llamar la atención. Entonces, cuando un día ya así decidimos caminar como uno hacia el otro y cuando nos vimos que yo lo miro bien y digo, oh, tú no eres Luis. Y él me dice, tú eres Evelyn. Y a mí se me entró una decepción, pastor. Ay. Yo me decepcioné. Yo dije, todo lo que te dijo. Sí, vino a mi memoria todo eso que me había contado, como que no era como... Sin padre. Como que no era como la historia que nadie, ninguna mujer quisiera como que su novio tuviera esa trasfondo amoroso, raro. Entonces, y violento. Wow. Entonces, ahí yo, como para no dañar el momento, más dañado de lo que pudiese estar, yo le dije, vamos a sentarnos en el jardín, frente al jardín de la casa, para que no le vayan a decir a mi mamá que yo estaba hablando con un varón desconocido. Entonces, porque mi papá era súper cuidadoso. Mi papá era policía. Y ese hombre, él me daba permisos donde él me decía, después de que yo le pedía permiso como 3 meses por antelación, que me decía que no primero y después me decía que sí, iba al lugar vestido de policía y ya usted sabe, nadie se me acercaba porque tenía un policía al lado. Entonces yo no quería que mi papá le dijera ni a mi mamá que yo estaba hablando con un varón en la calle. Y menos con un varón con ese perfil. Con ese perfil. Evelyn, ok, ya sabemos ahí entonces que al final se casan. Al final se casan. Sí. ¿Verdad? Pasan todo un proceso. 4 años. De 4 años. 4 años de novios. Y al final se casan. Pero una pregunta, Luis. ¿Tú no tuviste entonces problema para casarte en la iglesia católica? ¿Te llegaron a votar de...? Pues yo me imagino que tuviste un problema enorme ahí porque... Claro. Yo una vez, estando todavía en la parte juvenil, como líderes juveniles, en una actividad que se hace en Semana Santa, tuve un debate con una mariana, una monja, por María, la Madre de Dios, siempre virgen. Entonces, yo le decía, pero la Biblia nos dice que María es la Madre de Dios, el Creador. En el ambiente católico. Y que ella tuvo más hijos. ¡Ay! Esa monja dijo, no. ¿Y usted se piensa casar con Evelyn? Digo, claro que sí, me voy a casar. Pero en esta iglesia aquí, yo sí, claro, en esta parroquia nosotros nos vamos a casar. Negativo. No, pero usted por lo menos necesita 1 año de catecismo y después veremos si usted después se puede casar, pues usted no está listo para casar. En la iglesia católica, no. Usted hay que excomulgarlo de aquí. Ustedes no pueden casarse aquí. Y si ustedes pretenden casarse antes de 1 año, ustedes aquí no se van a casar. Yo voy a hablar con el sacerdote fulano de tal, el párroco de esta iglesia, que no los case. Y así lo hizo. Sí. Y nosotros de Sabana Perdida, una iglesia humilde, una parroquia humilde, diríamos, el Señor nos llevó a casarnos a una de las parroquias de más nivel económico de la Iglesia Católica de este país, que es Santísima Trinidad, que está ahí en la Lincoln. Y fuimos preparados en el tema de preparación prematrimonial, nos ayudó bastante. Diría que de 81 preguntas en el cuestionario prematrimonial que se nos impartió, se nos presentó en espacios distintos,
Evelyn en un salón y yo en otro. Recuerdo que fue Servio Tulio Castaño que nos instruyó. Nosotros respondimos en las 81 preguntas lo mismo. Okay. De selección múltiple. Y respondimos lo mismo. Entonces, ahí veíamos que la mano de Dios estaba detrás de la unión. Luis y Evelyn, la misma pregunta para los dos. Con esa diferencia tan marcada en su formación, en su crianza, ya ustedes casados, ¿cómo realmente ha sido el matrimonio? ¿Cómo comenzó ese matrimonio? Que a pesar de que tú dices, bueno, 81 preguntas, sí, la contestamos todo iguales, pero hay algo que había ahí. Sí. Hay algo que había ahí, una muchacha mansa, Huellas. Suave, un violento, sí, peleón. Habían huellas. Evelyn, primero tú. Bueno, para mí, bueno, mi papá era un peleón, pero un peleón que nunca me dio una pela. Mi papá siempre me protegía, él le daba pela a todos mis hermanos, pero a mí como que yo siempre lo convencía de que no. Yo siempre le lavaba los pies a mi papá, le arreglaba su gorrito de policía, siempre estaba ahí ayudando a mi mamá en las cosas. Y lo que más le gustaba a mi papá, que para mi papá eso es innegociable, que uno se aleje de estudiar. Él siempre me veía que yo era muy estudiosa y eso lo convencía siempre de que siempre me tuviera como así, como añoñadita. Entonces, cuando nos casamos, para mí era como cuando mi esposo entraba como en crisis de violencia verbal, que comenzábamos como a dar esos primeros pasos del conocernos, adaptarnos, de hacer esa compenetración que en el noviazgo uno no ve muchísimas cosas, que en el matrimonio uno se encuentra con la realidad. Para mí, yo soy muy llorona, yo me ponía a llorar. Entonces mi esposo como que reaccionaba, porque una cosa sí, que mi esposo de ser una persona que no tenía afecto, es una persona que busca el afecto, que es afectivo, es una persona que cuando él entiende que él ofende a alguien, él es de la persona que pide perdón muy fácilmente, que te trata de que tú entiendas que lo que él te hizo no fue a propósito y no quiere que uno se sienta mal, pero como él venía de una vida que él mismo no entendía cómo reaccionar, hacía cosas que muchas veces me hería, pero como que reaccionaba porque él entendía, no creo que sea que me esté haciendo, que me quiera hacer daño. Inclusive el primer cumpleaños que pasamos juntos en el noviazgo, él me había dicho, yo nunca he durado más de 3 meses con una persona, con una novia. Y me dijo, y no creo que tú seas la excepción. Sí. Entonces yo no era ni su prototipo, ni era como la persona que estaba dentro de ¿Cuántos años tienen de casado? 24 años. Ok, sigue. Como que era la persona como que en la que él se fijaría. Entonces, mi papá todo lo celebra. Mi papá todos los cumpleaños. Yo tengo fotos desde el primer día que yo nací, el siguiente mes, al tercer mes, y todo así como si fuera un Instagram, pero en álbum. Mi papá lo escribía, así escribía todas las cosas así en el álbum. Y entonces me enseñó todos esos detalles, a celebrarlo todo. Entonces, el primer cumpleaños, ya ustedes saben, señores, cuando yo llegué donde mi novio,
con todas estas cosas. Yo soy de escribir cartas. En mi casa hay una Buzón. carpeta que yo le hice con mucho corazoncito, mucho besito y muchas cosas que todavía mi esposo la conserva. Desde el 97. Que yo escribía todas esas cartas y él las iba guardando. Pues yo le dije, ahí vas a entrar todas mis cartas. Las cartas de enamoramiento y también cartas diciéndole las cosas que no me gustaban. Y entonces, cuando yo llegué con todo eso, mi esposo con un truño, señores, que yo... y como molesto. Eso era cuando eras novio. Cuando éramos novios, molesto. Y entonces yo, bueno, este hombre, pero él se alegró como un poco en el primer cumpleaños, pero desde ese momento hasta hoy, todos los cumpleaños de mi esposo se celebran, estemos bien, estemos mal, estemos internos, estemos donde estemos, ese cumpleaños, aunque sea con un bizcochito del colmado, se celebra ese cumpleaños y el cumpleaños de todos nuestros hijos. Pero esos primeros años entonces de matrimonio fueron un caos. Un caos en cuanto a eso, porque nosotros siempre hemos tenido una muy bonita relación, una relación muy sincera, donde nosotros siempre hemos tratado de estar juntos, de siempre hacer todas las cosas con el consentimiento del otro y de estar siempre como acompañándolo. Tú después me vas a explicar entonces cuál es la razón por la que querían divorciarse, después de esa descripción, ¿verdad?, que tú haces fenomenal. Luis, ya no me tienes que decir cómo era ella, porque ya yo sé que la diferencia está muy marcada y tú no vas a poder decir que ella era violenta, ni que ella no era dulce. Después de esa experiencia que ella acaba de contar con el cumpleaños, ¿te sentías tú de alguna forma frustrado por tu crianza? ¿Te sentías con una autoestima baja? ¿Te sentías menospreciado? Podríamos decir que un choque de conflictos en mi persona, porque yo tenía que sacar dentro de mí para autovalorarme, o sea, rechazado sí, totalmente, o sea, yo sentía que yo fui toda mi vida un rechazado, un inadaptado en cierto modo, y eso yo lo reflejaba en mis relaciones personales. En el caso de mi esposa, verbalmente yo no sabía discutir, yo era violento, o sea, y a ella yo no debía pegarle, tampoco le pegué, no atendí con la boca a hacerlo, nada más. pero sí le hablaba fuerte, o sea, yo le hablaba fuerte, o sea, ella me hablaba, por ejemplo, yo interpretaba las cosas totalmente torcidas, o sea, si ella me decía jugo de limón, yo entendía jugo de vinagre con ají picante, o sea, es una cosa, o sea, todo contrario, y era porque en mi corazón no había, lo que había era resentimientos, amargura, y ella lo que estaba buscando era darme todo lo contrario, y yo la entendía. De alguna forma, tuviste que pedirle a Dios para que te ayudara o para que tú entender que debías someterte al matrimonio, a tu esposo. Totalmente. Porque a pesar de que yo tenía mi parte muy dulce, también como criada por policía, por un militar, yo, por ejemplo, a los 15 años ya yo había terminado mi escuela. Estaba en la universidad, ya a los 15 años, entonces como que mantenía yo tenía como que me ponía la ropa de militar, igual que mi papá, tenía como un carácter un poco fuerte. No eras débil de carácter. No era débil de carácter porque mi papá me crió con mucha seguridad de mí misma, y cuando yo hablaba o decía X o cualquier cosa, tenían que escucharme. Inclusive yo no soy la mayor de mis hermanos, hay una mayor que yo, pero ellos me ven siempre, mi papá
y todo, cuando van a tomar alguna decisión, siempre ellos tratan de consultarme y de que lo que yo le pueda decir, ellos lo toman muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, como mi esposo venía de una familia donde no había orden, donde quizás no tenían como un patrón o un seguimiento a las cosas, de lo que se comienza se termina. Cuando yo me le ponía a mi esposo, por ejemplo, ¿y cómo vamos a hacer tal cosa? ¿Cómo vamos, cuándo lo vamos a hacer? Que, por ejemplo, yo venía y decía, vamos a hacerlo tal día, porque uno como que yo, si el otro no lo hacía, yo lo tengo que hacer, porque así me criaron, con esa determinación y ese enfoque de que si voy por ese camino, tengo que estudiar todo lo que voy a hacer en ese camino y seguirlo hasta llegar al final del camino. Entonces mi esposo, como venía de un trasfondo distinto al mío, muchas veces entrábamos en conflictos y mi esposo quizás yo no tenía la manera, vamos a decir así, como tan mansa de decírselo, porque ya muchas veces se lo decía con una decisión prácticamente tomada. Él sentía, bueno, aquí hay otro hombre, vivo con otro hombre. Entonces eso fue trayendo ciertos conflictos. Para mí el someterse a la autoridad del esposo, yo no lo entendía como luego el Señor me hizo entenderlo, porque eso solamente es un fruto que puede dar el Señor, la mansedumbre. En lo humano eso no funciona. No funciona, pastor. El que quiere aprender mansedumbre sin estar agarrado de las manos del Señor, imposible. Por eso es que muchas mujeres que son llamadas feministas no pueden llegar a alcanzar esa madurez de entender lo que la palabra dice, de someterse al esposo, pero no de una forma de que él te aplaste, sino de una forma voluntaria, cediendo el liderazgo y pidiéndole al Señor que ponga en esa persona ese liderazgo que tú necesitas para que no te permita que tú peques dando un paso sin pedir la anuencia de tu esposo. Así es. Luis, Sí. ¿tú tenías amigos? Sí, sí. Esos amigos, a todo esto, ¿ya tú estabas en la universidad o todavía no había entrado? No, yo tuve situaciones... ¿Tú no entraste antes de casarte a la universidad? No pude. No pudiste entrar. No pude. Tus amigos, con estos conflictos, que era lo único que tú tenías, amigos, papá, mamá a distancia, papá no existe, abuela afuera, tus amigos, ¿qué te aconsejaban en el matrimonio en ese momento? Diríamos, luego entendí que no eran amigos, sino más bien conocidos, personas del transitar por esta vida, o sea, allegados a mi persona. Me aconsejaban de que yo debía buscarme una sucursal, de que yo no debía estar amargándome tanto la vida, que como yo iba a vivir todo el tiempo con una situación de discusión en casa, como que sentían que ella me dominaba, que ella me estaba dominando, que no me permitía a mí juntarme con ellos. A todas estas nosotros estábamos formándonos en la Iglesia Católica. En esos años, estamos hablando de principios de los 2000. ¿Se estaban formando para trabajar con familia? Claro, claro. Porque una cosa es con violín y otra es con flauta. Okay. Pastor, mire, teoría y práctica no es lo mismo. No. Muchos libros y poca práctica no es título. Okay. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, fuimos seleccionados, aún con todas estas crisis, seleccionados como líderes de pastoral familiar. ¿Líderes? De pastoral familiar. ¿En la Iglesia Católica? Sí, claro, en la Iglesia Católica, y pasamos a ser miembros de la Comisión Nacional de Familia y Vida. Trabajamos con el tercer plan de pastoral cuando se lanzó, en el diseño y la implementación.
Fuimos líderes zonales, zona Villamella, Sabana Perdida, en pastoral familiar. Fuimos preparados por el Instituto Juan Pablo II en bioética y temas de familia, en ciencias de la familia, el Movimiento Familiar Cristiano, la Universidad Católica, el IDEFA. Tenemos certificación de salud pública en consejería de familia, expertos en familia. Un buen background. Ahora, explícame entonces la razón, ¿cuál era la razón por la que ustedes ya estaban pensando divorciarse con este background que ustedes dos tienen de formación en la Iglesia Católica? Pero es bueno destacar aquí y señalar de que cuando nosotros encontramos a un líder, pastor, obispo, evangelista en nuestro sistema de fe que cae, lo primero que debemos hacer es orar por esa persona, porque usted no sabe qué trasfondo humano espiritual está aconteciendo detrás de esa persona. Usted lo está señalando sin orar, no le está redireccionando, sino más bien aplastándolo y llevándolo a una tumba de la cual no pueda levantarse. No es usted quien convence de error al hombre. Dice el Señor que es el Espíritu del Santo, Espíritu de Dios. Y ese empezó, luego de esto que voy a contarles, a trabajar conmigo. Esos amigos me aconsejaban de que a la salida del trabajo nos juntáramos a compartir. Yo nunca tomé, yo no era de tomar. Les recuerdo que en el año 90 acepté al Señor y eso se quedó conmigo. O sea, alejarme de los vicios, alejarme de... Pero tenía necesidad de afecto y yo me encariñaba antes de tener a mi esposa, me encariñé bastante con féminas. Y ese era mi talón de Aquiles. Y la violencia. Violencia no hacia la mujer, no, nunca, sino violencia extrema hacia quien yo no sabía discutir, yo solo sabía pelear. O sea, responder violentamente. No era que andaba buscando problemas en todos lados. Y eso empezaron a moverme hacia salidas, a perder tiempo de familia y de mi pareja, de mi esposa, con ellos y a querer coquetear, por decir así, con mujeres. Se me acerca una dama en una ocasión para comentarme, el mismo Satán la puso, a ver si me mordía yo el anzuelo, para comentarme de sus dificultades, de sus necesidades y carencias humanas y de que su pareja le había como abandonado, haciéndome historias. Entonces yo, consejero, al fin me sentaba a escucharla y esa persona entonces empezó a pedirme, a quitarme de mi tiempo y de mi familia para que yo le preste atención y de un modo u otro involucrarse con mi persona y a sentir que debíamos tener una relación, cosa que yo no tenía en mente, o sea, no debía ni siquiera considerar, pero ese caramelito lleno de cianuro yo me lo estaba tragando sin darme cuenta. Luis, ¿cómo ustedes superaron la crisis en el matrimonio para no divorciarse? Persona formada en la Iglesia Católica por muchos años, aunque tú nunca fuiste católico, estando en la Iglesia Católica. Así es. ¿Verdad? Así es. Nunca fuiste nada, tú engañaste a esa Sí. gente. Pero... Yo era un rebelde. ¿Cómo superaron? Bueno, es rebelde, ¿verdad? Rebelde, sí. No, pero yo te apoyo porque de la causa. Es que tú Antimariano. demasiado hizo Dios contigo. Sí. ¿Eh? Sí. Tú eras un material complicado. Así es. ¿Cómo superaron eso, Evelyn? No sé cuál de los dos quiere. Bueno, Evelyn llegó a tomar decisiones conmigo, incluso me echó de la casa. ¿Cómo? Era una mujer policía. No, porque a todas estas, Evelyn era así porque siempre fue determinante. La posición de Evelyn y firme en sus convicciones. En una de las crisis de embarazo,
en las cuales yo no estaba en ninguna andanza ni nada que ver. Pero ella era bien tremenda. Ella me dice, me empieza a decir que yo le hería, que yo le molestaba. Crisis de embarazo. Yo no la entendía en ese momento con el segundo embarazo. Y me dijo que me vaya de la casa. Y yo me voy a ir. Y yo ese día, yo sabía que ella me iba a recoger. Yo recogí una mochilita, hice un allante, me fui en mi vehículo y me parqué en un supermercado que amanecía abierto el parqueo. Y me quedé ahí esperando con el celular en mano que ella me llamara. Efectivamente, me llama y me dice, Luis, ¿dónde tú estás? Y, no, pero tú me votaste, ¿cómo que si donde yo estoy a ti no te interesa mi persona? Me dice, pero el niño está llorando, o sea, el niño mayor, está llorando y él, tú le haces falta. A él yo le hago falta. Sí, el niño es que está llorando. Entonces yo dije, está bien, no hay problema, yo voy a volver a casa. Cuando volví a casa me dice, tú nunca te debiste ir, que yo me recoge, entonces tú me botas y ahora me recoges. Eso fue fue una crisis de embarazo. No hubo una justificación que no sea meramente de los malestares de embarazo. Háblame de cómo superaron esa crisis. No, eso pasó y el niño nació y ya eso se olvidó. Sí, pero ya ahí se paró el pensamiento del divorcio. Botarme No, sí. El pensamiento del divorcio. Ese demonio volvió a tocar las puertas de nuestro matrimonio cuando, con lo que le comentaba, esa joven estuvo merodeando mi vida y desperdiciando yo mi tiempo de mi esposa con esa persona. Mi esposa me dio un seguimiento. Ella veía que yo no llegaba temprano del trabajo y todas esas cosas. Y esa parte la puede contar ella perfectamente porque fue la que echó ese pleito. Bueno, usted dijo algo bien chistoso pero real, que es una mujer policía. Sí. Yo le di el seguimiento, tenía a una amiga que trabajaba con él y una persona muy amada por nosotros, una hermana, que le dolía mucho, le dolía cualquier cosa que pasara con nosotros y que pudiera hacerme que pudiera afectarme. Entonces, ella sacaba las llamadas de su central telefónica y ahí veíamos un mismo número. Comenzamos a llamar a ese número porque es que ya me parecía raro que salía a una hora y cada vez llegaba un chin más tarde, 15 minutos más tarde, 15 minutos más tarde. Y entonces ya yo estaba con los 3 niños, recién parida prácticamente, y cuando le decía cualquier cosa, reaccionaba de una forma que no era como la habitual, ya no quería que saliéramos juntos, porque siempre nos hemos acostumbrado a estar juntos, a hacer salidas juntos, y ya no se veía como ese interés. Entonces siempre me hablaba de que iban a compartir con amigos del trabajo y que se iban a juntar, y a mí me parecía tan extraño eso. Entonces, como él no tomaba ni nada que pudiera como uno decir, bueno, se emborrachó, estaba en este lugar o en aquel. El caso es que un día, ya después de tanto investigar y de tanto, yo llamaba a la persona, esa persona me devolvía, me hablaba mal, y yo le decía, mire, esa persona me llamó, yo llamaba, borraba mi llamada y le borraba, a veces cambiaba los chips del celular cuando salía. Un desastre. Entonces ya yo estaba entrando en una crisis emocional. Esa misma amiga me había regalado un libro que se llamaba El poder de la esposa que ora. Yo me sentía, siempre estaba llorando porque veía que no capturaba su atención y que no obtenía lo que yo esperaba. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, a él no le importa, yo lo que tengo que hacer es sacarlo de la casa, y en un momento recogí toda la ropa, se la puse en una funda, y cuando ya había hecho eso,
estaba escuchando un programa porque a pesar de que teníamos toda la teoría en la cabeza de cómo debía funcionar un matrimonio, de cómo salir de crisis, de ser consejeros de título, cuando tú te tienes que aconsejar a ti mismo, eso es casi imposible, y mucho más si tú no tienes esa ayuda cercana del Espíritu Santo, porque estábamos, en el caso mío, yo estaba que sabía todo lo que podían decir los libros sobre el matrimonio y sobre cómo una persona puede estar bien, pero el Espíritu Santo no estaba en mí. Y yo me sentía vacía, comencé a sentir mucha ansiedad. Cuando llegó el momento que le recogí toda la ropa, estaba escuchando un programa porque estaba queriendo buscar respuesta a cosas que yo no entendía. Una persona de 20 y pico de años, joven, con 3 niños, me costaba entender que ya no funcionaba el matrimonio, que ya no iba a funcionar, que eso no podía ser y que yo podía continuar sola por lo determinada y segura que yo me sentía como mujer y que tenía el apoyo de mi familia. Entonces, en ese momento yo escuché en una radio que se llamaba Destellos de Mujer, que cuando se terminó el programa la conductora dijo, yo quiero que oremos por una mujer que está en este momento llorando y que va a tomar una decisión muy importante en su vida. Quiero decirte, mujer, que no tomes esa decisión porque puedes, eso va a trastornar tus generaciones. Y a mí me impactó esa palabra que dijo la conductora, creo que Nancy Amancio era la que conducía ese programa, y eso llegó a mi vida, yo me puse a llorar y como la palabra que ella dijo que iba a marcar mi generación, yo inmediatamente como que sentí ese toque ahí del Espíritu Santo que me hizo nuevamente volver a poner todo en su lugar. Y cuando mi esposo llegó del trabajo, ese día llegó, pastor, más temprano de lo que yo esperaba, porque ya yo le había dado un pequeño ultimátum, pero no le había dicho que ese día él se iba de la casa, definitivamente. Entonces yo le dije, wow, pero de verdad que el Señor te ama mucho. Eso fue lo que yo le dije. Y recuerdo que él me miró muy serio y yo le conté que yo había recogido toda su ropa y que yo no iba a seguir en eso, que si él continuaba, que era la última vez que hablaba de ese tema. Y gracias a Dios que ya parece que con todos los pleitos, que ya eso era diario y todo el día, siempre que estábamos juntos era en el mismo pleito, el Señor de verdad que comenzó como a traer nuevamente a su memoria de que él era una criatura que el Señor había puesto en esta tierra con algún propósito. Y entonces ahí como que ese vacío, ya luego de alrededor de 2 años después, yo no quería más estar como en una misma iglesia donde todo es repetitivo, donde siempre se hace lo mismo. Antes de llegar ahí, yo quiero puntualizar algo que dijiste. Y es que en medio de la crisis, con ropa recogida para... Yo no entiendo por qué tú te granjeaste el derecho de votarlo, ¿verdad? Pero sí, como ella dice, yo lo iba a votar en la casa. ¿Por qué tú no te fuiste? Entonces, bueno. Pero ese no es el punto. El tema es que con esa crisis, tú le dijiste, tú escuchaste un programa. Y en ese programa, tú acabas de decir que sentiste como que Dios te habló. Y que eso fue lo que te hizo echar para atrás y cambiar tu decisión. Entonces, eso es lo que quiero resaltar, cómo hubo la intervención del Señor para detener, cómo era la parte económica. Te iba a preguntar ahorita, ¿cómo era la parte económica con esa crisis? ¿Había crisis económica o ustedes estaban estables? Estábamos estables. Estaban estables. Sí, muy estables. Ok. ¿Iba a decir algo, Luis? Sí, yo diría que nosotros no teníamos una necesidad económica insatisfecha.
O sea, nosotros cubríamos las necesidades básicas y todo lo demás, y no teníamos. Pero sí en la parte afectiva estábamos totalmente rotos. Tenía esos fantasmas del pasado persiguiéndome, esos espíritus demoníacos, de atracción hacia la mujer. En este caso, el hombre, muchos justifican, bueno, es mi naturaleza, yo no lo justifico. Eso no se justifica. Después que usted tiene una relación, Dios, su esposa y usted, no cabe una cuarta persona. Entonces ese cordón de 3 dobleces no aplica otro cordón. Entonces nosotros nos involucramos en una comunidad dentro de la Iglesia Católica de parejas, matrimonios jóvenes en ese tiempo, y entendíamos que por lo menos ahí podíamos sanearnos, cultivar la relación matrimonial, etcétera, etcétera. Ok, mira Luis, Pero no era suficiente. ella acaba de decir algo interesante, y es que acabas de decir que te cansaste, como que también influyó para enderezar el matrimonio, aparte de escuchar un mensaje, como que te cansaste. Háblame de eso, que comenzaste a decirlo y te interrumpí. Me cansé de lo mismo, de una repetición en una iglesia donde se hace siempre como lo mismo. Y ¿Te refieres a la Iglesia Católica? Sí, como que ya me sentía muy vacía, como que sentía que necesitaba como algo más, como que había un vacío dentro de mí que no terminaba de llenarse, porque como que yo sentía que mi compromiso era solamente como con el mundo, no con Dios, no con mi vida espiritual como persona, y como que sentía que en el lugar que estaba no se estaba llenando. Entonces ya habían pasado varios episodios en el transcurso de nuestro matrimonio que nos habían profetizado personas que nosotros estábamos ahí, pero que el Señor nos iba a llevar a otro lugar donde Él iba a cumplir el propósito en nosotros. Y esas personas simbólicamente fueron alrededor de 3 personas, 2 de ellas cristianas evangélicas y un sacerdote. Nos dijo las mismas palabras. ¿Un sacerdote? Sí. Y un sacerdote. No, explícame eso. ¿Un sacerdote te dijo eso? Sí, un sacerdote carismático que es una persona que goza de nuestro respeto y admiración, porque es una persona que dentro de la Iglesia Católica tiene convicciones más o menos claras de lo que es Dios. Entonces, él veía en nosotros, él le llamaba, ustedes tienen un apostolado, sí, que yo no sé dónde Dios los va a llevar, pero yo sé que los va a llevar a lugares muy altos. Y simbólicamente ellos nos entregaron 100 pesos. ¿Cómo va a ser? El cura. El cura. De hecho, él fue el que nos involucró en temas de familia. Te entregó 100 pesos. Sí. O sea, te dio la palabra de que iban a salir, que íbamos a estar, y te entregó 100 pesos. ¿Y qué pesos significaban los 100 pesos? En ese momento no entendíamos. En realidad no entendíamos qué significaban los 100 pesos. Una vez teníamos el negocio de internet, de donde nosotros subsistíamos antes de la crisis de Evelyn, ya sacarme de la casa por las cuestionantes antes mencionadas. Que fue ya en el embarazo de nuestro tercer hijo y otra situación que se dio de salud. Y cuando yo estoy un día atendiendo clientes en el negocio, va una persona, un cristiano evangélico, que iba a hacer una llamada en uno de los teléfonos que teníamos ahí en cabina. Y al terminar la llamada hacia Estados Unidos, él venía de Estados Unidos, me mira y me dice, yo siento decirle del Señor algo. Donde usted y su esposa, y Evelyn no estaba ahí, donde usted y su esposa están, el Señor los está preparando. No es el lugar donde Él los quiere. Él los va a sacar de ahí y los va a llevar a otro lugar donde Él los va a
a establecer. No le decía el lugar. No. Sacó 100 pesos ¿También? y me lo puso en el escritorio. 100 pesos 100 también. pesos y me dijo, téngase ofrenda, varón. Y me lo puso en el escritorio. Pero, y oye, me anotó. tú no eras el dueño del negocio donde él fue a... Sí, me pagó por la llamada. Y te dio 100 pesos. Pero me ofrendó 100 pesos. Yo no entendía, van dos. O sea, el cura van... Van dos. Sacerdote y esta persona que jamás volví a ver. Entonces me anota, me dice, mire, yo aquí le voy a anotar el nombre y el teléfono de un pastor. Llámelo, por favor. Póngase en contacto con ese pastor. Y ¿Qué tú hiciste con...? Yo vi el papelito y como yo siempre decía, no me van a llevar el hombre otra vez para la iglesia evangélica. ¿No te van? No me van a llevar el hombre otra vez para la iglesia evangélica. O sea, tú estabas pulseado para que él se quedara en el catolicismo. Sí, y además que mi suegra me hizo algunas cosas que a mí no me... Yo decía evangélico, los evangélicos son locos. Y entonces yo boté el papelito, pastor. Yo agarré Del el papelito pastor que... del Sí, pastor que le sí. dejaron. Yo lo boté. Yo dije, no, y boté ese papelito. Sí, evangélico, no. Yo lo boté. Entonces, en otra tercera oportunidad, nosotros como éramos líderes zonales de familia, de pastoral familiar, eso fue antes de la crisis, esto que estamos hablando fue antes de la crisis de la persona. Nosotros vamos tomando un vehículo ahí en las Charles de Gaulle para reunirnos en Villa Mella, veníamos de Sabana Perdida, y hay una persona que se monta en el vehículo y nos mira y nos dice, a ustedes dos, el Señor donde los tiene, Él los va a sacar de ahí. ¿Y esta quién es? Sí, el Señor los va a sacar de ahí. Sin conocerlo. No habíamos mediado palabra. Hola, buenas tardes. Y se montó. Dios la bendiga. Entonces nos dice, pero el Señor los va a llevar. Es necesario que ustedes estén ahí mientras tanto. Pero el Señor los va a sacar de ahí y los va a llevar a otro lugar. Agarra de la cartera. 100 pesos. Tenga esa ofrenda. Y yo se la devuelvo. Yo digo, no, tenga. Ya nos había dicho que vivía en Guaricano, pero jamás supimos de esa persona. Si nos ve, Dios le bendiga, amada, y gracias por profetizar, Wow. por dejarse usar. Y donde quiera que esté, amada, Dios te bendiga. Si recuerdas eso, dalo por testimonio, aquí estamos. 100 pesos. Y le dije, no, yo no quiero esos 100 pesos, tenga, amada, tenga. Y se lo estoy devolviendo y me dice, mire, no se atreva a devolverme esa bendición. No me retenga esa bendición, me dice, y me reprendió, pero yo no estaba entendiendo, yo no entendía. Y me quedé con los 100 pesos. Bueno, pasaron los años, vinieron otras eventualidades. Pero ¿qué decidiste? ¿Qué conclusión llegaste? Viendo tú ya todo esto de los 100 pesos, 3 veces. Bueno, pasó algo súper interesante porque Dios siempre tiene orquestado el principio y el fin de nosotros. Sí. Como dijo mi esposo, estábamos en comunidades de matrimonios jóvenes como nosotros. Estábamos ahí como asesores, estábamos ahí haciendo... y alimentándonos también. Lo que nosotros, el Señor nos había preparado. Y de repente pasó algo curioso en la comunidad y fue que de repente yo le digo, ya nos mudamos a un apartamento que el Señor nos había regalado. Estábamos lejos de distancia para ir a las reuniones. Entonces, un día ellos nos visitaron y yo le dije, yo me siento muy vacía, yo no sé, yo creo que la comunidad debe de tomar otro giro, porque ya nosotros hemos leído tantos libros de matrimonios y como que yo particularmente me siento un poco vacía. Y entonces pasó el tiempo, casi no podíamos ir a las reuniones y ya el Señor estaba, ya yo tenía a veces me ponía
me sentaba en mi casa, en el apartamento nuevo, y yo decía, pero lo tengo todo, tengo apartamento, tengo vehículo, estoy bien en el matrimonio, pero yo sigo sintiendo un vacío. Entonces, dije, debemos decidir buscar una iglesia que esté mucho más cercana para ver si eso puede llenarlo. Y un día yo estoy sentada. Atención, no iglesia evangélica, parroquia cercana a la casa. A la casa, una iglesia católica. Entonces, en esa búsqueda, un día, una persona que yo prácticamente no conocía, era una persona que estudiaba conmigo, estaba haciendo un curso, y ella me llama y me dice, yo fui a una iglesia y yo los vi a ustedes ahí en esa iglesia. Entonces, luego ese mismo día, la persona que dijo que el día que yo fuera evangélica, hasta el Papa iba a renunciar, ella también me invitó a la misma iglesia donde me habían invitado en la mañana. Okay. Y nos invitó a una actividad de parejas. Era para que no pudiéramos decir que no, porque eso es lo que a nosotros nos apasiona, nos ha apasionado siempre, los temas de pareja y de familia. Y recuerdo que cuando fuimos, para mí fue algo normal. Yo dije, una iglesia más. Pero ahí en la comunidad donde estábamos, cuando a mí me gustó, y como que no tomé la decisión de que era para esa iglesia que íbamos, pero sí como que ya no quería volver me encontré que aunque era lo mismo, habían dado temas de pareja, había algo distinto. Y entonces en la comunidad, cuando enviamos la carta diciendo que nos íbamos de la comunidad, la carta que nosotros pensábamos que era una carta donde, para no afectar a que los otros se fueran, a que los otros también tomaran la misma decisión, no era nuestra intención, nos mandan para atrás un comunicado diciendo que teníamos que tener una reunión porque ellos estaban pensando expulsarnos de la comunidad. ¿Cómo? Sí. Y entonces ahí se levantó como una calumnia, y eso nos puso a pensar. Y yo un día le pregunté al Señor, el día antes de ir a esa reunión, yo le dije, Señor, ¿será este el momento de que vamos a ir a otro lugar? Porque ya habíamos ido a una actividad de pareja que nos gustó mucho. Pero yo decía, si mi esposo decide que vayamos a esa iglesia evangélica, si en algún momento, porque para mí era una emoción que la gente pasara al frente y decidiera aceptar al Señor, yo quise como mantener como que no fuera nadie que me diga ve, pasa. Pues me presentaron a Jesús, ese Jesús que yo estaba esperando en mi vida. Evelyn, saltaste un punto importante. Antes de llegar ahí, nosotros cuando íbamos a salir de la Iglesia Católica Romana, yo sentí la confirmación de que ese era el día ya, en la última reunión que tuvimos. Y yo te dije, Evelyn, ya el Señor habló a mi corazón de que es ya, hoy. Pero todavía tú entendías que nosotros debíamos salir de esa parroquia y mudarnos a otra que estaba más cercana a nuestra casa. Y de la misma comunidad también de parejas. Pero no era eso. El día que nosotros visitamos por primera vez la iglesia en la cual nos congregamos, yo sentí antes de llegar esa confirmación de que era hacia allá que Él nos estaba enviando. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, porque es asombroso todo esto, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. No te lo pierdas la próxima. No te lo pierdas. Próximo miércoles continuaremos con este obrar del Señor mostrado por esta hermosa familia. Dios te bendiga.